Ahí está. Ok, entonces el día de hoy les voy a ir explicando un poquito lo que vendría a ser el tema de ordenamientos. Así es como se denomina, ¿no? La forma de ordenar colecciones. La idea es que podamos nosotros con esto ordenar colecciones. Y con colecciones, pues la que hemos conocido ahora, la primera que hemos conocido son los arreglos. Esto creo que ya se los explicó el Listen en alguna de sus clases, porque ya yo lo vi que él directamente lo usó. Así que voy a ir un poquito más rápido con esa parte. El ordenamiento que ustedes han visto es el ordenamiento burbuja. Ordenamiento burbuja. Ahí está. Ese es el que ustedes han visto, por si es que lo quieren buscar en internet. El algoritmo, la secuencia de pasos ya está definida, o sea, la pueden copiar y pegar de internet, no hay problema, siempre funciona igual, es lo bueno de estos ordenamientos. En internet hay un montón de algoritmos que ya están creados, que ya nos sirven, y con simplemente copiarlos y tal vez en algún momento modificarle algo, ya funciona. Eso es la ventaja. Entonces este ordenamiento burbuja, ¿cómo funciona? Les explico para que ustedes lo entiendan, porque a fin de cuentas el código se lo pueden copiar y funciona de la misma manera. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el arreglo 5, 3, 1, 2, 4, por decir. ¿Cómo funciona esto? Y qué fea llave he dibujado. Pucha. Ahí batallando con una llave hasta que me ha salido bonita. Ya. ¿Cómo es que funciona el ordenamiento burbuja? Primeramente, el ordenamiento burbuja lo que hace es comparaciones. Es decir, si yo quiero ordenar este arreglo, esta pequeña colección de forma ascendente, yo necesito siempre comparar para saber cuál es el menor, cuál es el mayor, cuál le sigue, cuál no, así sucesivamente. Entonces se hacen comparaciones. ¿Y cómo se hacen las comparaciones? Si yo, por ejemplo, quiero comparar el 5 con el 3, entonces yo tengo que decir 5 es menor a 3, 3 es menor a 5, así, ¿no? Tengo que agarrarlos básicamente de 2 en 2, entonces ese es el chiste. Hago comparaciones de dos elementos. Siempre comparo dos, solo dos. Una vez de que yo ya he detectado, por ejemplo en este caso, 5 con 3, ¿cuál es menor? Pues el 3. Entonces, una vez de que hace una comparación, el ordenamiento burbuja puede, ¿no? Eso está condicionado, puede que haga un intercambio. Es decir, en este caso 5 con 3 se comparan cuál es el menor, ¿no? El 3 pues ganaría, ¿no? El 3 es mucho menor. Entonces hace un intercambio y deja el arreglo 3,5, 1, 2, 4. Ha hecho un cambio de estado en el arreglo, ha modificado dos valores, ¿no? Los que estaba comparando, y ahora obviamente el 3 sí está respetando ese orden ascendente, ¿no? 3,5. ¿Qué sería lo siguiente? Pues agarrar otros dos, el 3 con el 1, y verificar cuál de ellos es el menor, y nuevamente hacer un intercambio si es que así fuera necesario. Una vez de que compare esos dos, pues ahora tendré que comparar estos dos, luego estos dos, y así sucesivamente. Es decir, el ordenamiento burbuja, el algoritmo burbuja, hace siempre la misma rutina. Compara dos elementos, si es que la comparación ha dado, por así decir, cierto, digamos en este caso 5 no es mayor a 3, entonces
Eso sí requiere un intercambio. Si se detecta eso, pues entonces recién se hace un intercambio. Lo mismo, el mismo proceso tengo que hacer siempre, para todas las parejas de datos. Es decir, tengo que comparar el 5 con el 3, el 5 con el 1, el 5 con el 2, el 5 con el 4, el 3 con el 1, y así sucesivamente, uno por uno. ¿Por qué es que este algoritmo funciona? Básicamente agarra dos posiciones, y esas las voy a poner de color azulito. Compara, digamos, el de la posición 0 con el de la posición 1. Luego, el de la posición 0 se sigue manteniendo, pero esta vez compara con el 2. Luego el 0, el de la posición 0, va a comparar con el de la posición 3. Luego el de la posición 0 con el de la posición 4. Así hasta que termine de revisar todos los elementos que están adelante. Entonces esa es otra cualidad del algoritmo burbuja. Burbuja siempre revisa hacia adelante. Revisa hacia adelante. Adelante. Entonces, ¿por qué es que funciona? Porque yo estoy comparando el primer elemento, que en este caso pues es el 3, con todos los que están hacia adelante. Digamos, con el 5 ya lo he comparado, entonces no me sirve de nada. ¿Con quién me falta compararlo? Con el 1. Entonces, al hacer esa comparación, detecto que el 1 le gana, o sea, el 1 es menor. Entonces hago un cambio. El 1 tiene que venirse acá, el 5 sigue en esa posición, no lo tengo que mover. El 3 llega acá porque hago un intercambio, ¿no? El 1 con el 3, luego el 2 y luego el 4. Es decir, esta posición ya ha sido comparada, esta otra posición ya ha sido comparada. ¿Cuáles quedan? Las últimas dos. Entonces va a comparar la posición 0 con la posición 1, 2, 3. Entonces, 1 será mayor a 2. No. Entonces, aquí como ven, ya no se cumple la condición. Por lo tanto, este ya ha sido revisado y ahora tengo que compararlo con el siguiente, el de la posición 4. Aquí por si acaso siempre hablamos de posiciones y es algo que me he olvidado mencionar. Siempre se usan posiciones. Siempre se usan posiciones. Recuerden que el arreglo, en un arreglo, si es que fuera por decir acá, son como celditas juntas, ¿no? Un arreglo. Hay casillitas, espacios vacíos, pequeños cajoncitos. Siempre el primer elemento es el de la posición 0. De ahí va el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al último, que puede ser el de la posición n, por así decirlo. No sabemos, ¿no? Pero sí o sí siempre el primero es 0. Eso es como ley, ¿no? Siempre el primero es 0. Entonces aquí en mi ordenamiento burbuja lo que tengo que hacer es empezar a comparar desde ese elemento, porque es el primero, y lo comparo con todos los que están hacia adelante. Es decir, aquí en nuestro pequeño arreglo, ahí está, el 0 se va a comparar con todos los que están hacia adelante. ¿Qué ocurre después? Al terminar de comparar con todos los que están hacia adelante, aquí va a estar guardado el 1 porque es el menor. Eso significa que este de acá es el primer valor de toda la secuencia ordenada. Es decir, este de acá ya está ordenado. Ese de ahí ya está ordenado, ya está en su lugar. ¿Cuáles son los que faltan ordenar? Pues todos los demás. Esos faltan ordenar. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? Pues como yo ya sé que el 1 está en su lugar, es decir, ese ya está ordenado, lo único que me quedaría es empezar desde la posición 1, es decir, desde la segunda casilla, y comparar con todos los que estén hacia adelante. Este de aquí yo ya sé que está ordenado, entonces lo único que me quedaría es buscar el segundo de la secuencia ordenada, ¿no? Que en este caso vendría a ser el 2. Una vez que yo ya he cumplido con eso, pues entonces paso al siguiente.
Como yo ya sé que las primeras dos casillas están ordenadas, 1 y 2, pues ahora tengo que venir a esta otra posición y revisar todos los que están hacia adelante. Eso de ahí me va a permitir encontrar el tercero de la secuencia y así sucesivamente. Es decir, la forma en la que funciona el algoritmo burbuja es siempre tratar de encontrar el que va en esta posición, es decir, el que ya cumple, el que ya estaría ordenado ahí. Una vez que lo encuentra, pues es decir, ese ya está en su lugar, no tengo nada más que hacerlo, entonces paso a la siguiente casilla y busco el que tendría que venir acá. Donde entre todos los que tengo que buscar, pues son los de adelante. Los de atrás ya no, solo los de adelante. Así es como funciona. Entonces les muestro acá, así para que ustedes también lo tengan. Nueva clase, ordenamiento. Aquí. Abrir el editor. El ordenamiento burbuja es prácticamente uno de los más fáciles y es fácil de memorizar incluso, ¿no? No es tan complicado. Hay otros que son mucho más feos. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que funciona este algoritmo burbuja? Public static void main string args. Digamos, yo tengo acá un arreglo de enteros, que sea mi arreglo, new int de 5 posiciones, por así decirlo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir al usuario que ingrese 5 números para que yo los ordene. Entonces, scanner sc new scanner system.in. Entonces, ya que tengo acá mi arreglo, lo que yo voy a necesitar es guardar los valores que quiero, ¿no? Entonces, for int i igual a 0. ¿Por qué empieza en 0 el ciclo? Bueno, porque estoy haciendo un ciclo primero que nada. Aquí sabemos de que el arreglo, si tiene 5 posiciones, para todos va a ser prácticamente la misma instrucción. Lo único que va a cambiar es en qué posición quiero guardar en el arreglo. Entonces, como tendría que hacer en este caso 5 líneas para guardar los 5 datos, mejor hago un ciclo y con eso ya sé que va a funcionar igual, ¿no? ¿Por qué empieza en 0? Porque los arreglos, la primera posición siempre es la 0. ¿Cómo puedo yo detectar cuál es la última posición? En este caso los arreglos siempre tienen el atributo length, entonces i menor a arreglo.length y más. Entonces en mi arreglo, en esta posición, yo quiero guardar el entero que han escrito por teclado. Una vez que ya lo tengo mi arreglo, ya con valores ahí adentro, lo que tengo que hacer es el ordenamiento burbuja. ¿Cómo funciona eso? A ver, esto lo traigo acá. Tiene que cumplir esta idea, es decir, yo manejo, acá como les mencionaba, dos índices, en este caso digamos el 0 contra el 2, el 0 contra el 3, el 0 contra el 4. Entonces, ¿cómo van las comparaciones? Si yo estoy queriendo buscar qué elemento va en la posición 0, este lo tengo que comparar con el de la posición 1. Una vez que realizo esa comparación, pues sigo revisando el 0 con el 2, el 0 con el 3, el 0 con el 4, y así tantas veces como yo necesite hasta llegar al final, al último elemento, ¿no? De 0 hasta n. Una vez que yo haya terminado esto, habría encontrado el primer elemento de la secuencia ordenada. Entonces, al terminar esto, 0 ya tiene el elemento, ya está ordenado. Ya está ordenado. Solo esa posición. Cuando yo he cumplido con eso, lo siguiente sería revisar la posición 1. Es decir, 1 lo comparo con el 2, 1 lo comparo con el 3, 1 lo comparo con el 4 y así sucesivamente, tantas veces como sea necesario. A ver, admitimos, ahí está. Tantas veces como sea necesario hasta que 1 llegue al último elemento. Una vez de que yo termine esto, significa que 1 ya está ordenado. Ya está ordenado.
Cuando yo termine esto, pues tendría que agarrar el 2, empezar a compararlo con el siguiente, que es el 3, luego el 2 con el 4, el 2 con el 5, y así sucesivamente. Es decir, manejo dos posiciones, una que se mantiene, y es decir, hasta que no llegue a n no aumenta, y la otra aumenta constantemente, es decir, de 1 en 1. ¿Qué quiero mostrarles con eso? A ver, ahí está. Este de aquí aumenta de 1 en 1, básicamente al terminar cada comparación, porque yo comparo, ¿no? El de la posición 0 con el de la posición 1. Cumplen la relación de estar ordenados. Si no están ordenados, entonces los intercambio. Luego paso al otro, luego paso al otro, luego paso al otro. Es decir, después de cada comparación yo sí o sí aumento una posición en el segundo índice. Pero ¿qué es lo que ocurre con el otro? El otro solo aumenta más 1, ¿no? Avanza una posición, solo aumenta cuando ya ha terminado. Es decir, en el momento en el que yo ya sé que está ordenado, recién puedo aumentarle 1. Eso en el ordenamiento burbuja representa dos ciclos. El primer ciclo, denominado casi siempre con I, ¿no? Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero casi siempre es con I. Empieza en 0 porque es el primero que tengo que comparar. En este caso, bueno, podemos hacerlo de varias maneras, pero aquí en nuestro ejemplo, ¿hasta qué punto tendríamos que ir? Si yo ya he revisado la posición 0, la 1, 2, 3, en este caso la 3, aquí sería la última posición, la 4. Como el algoritmo burbuja, la intención es de que compare parejas, ¿no? Parejas de valores. Si yo estoy aquí en la posición 3, este se va a comparar con el 4, es decir, con todos los que están hacia adelante. Solo voy a hacer una comparación porque ya no hay más valores, ¿no? Es el último. Cuando yo esté paradito en el 4, cuando me toque revisar el 4, ¿con quién voy a comparar? Ya no hay nadie. Entonces, todos los que están atrás ya están ordenados, solo quedaría revisar el último, pero a este ya no lo puedo comparar con nadie, es decir, él ha quedado solito. ¿Qué significa eso en el algoritmo burbuja? Que todos los otros valores se han ordenado y como este es el único que queda, pues ese ya está en su lugar, ya termina ordenado. Entonces, en el algoritmo burbuja no es necesario hacer comparaciones hasta el final. Es decir, ¿cuál es el último que en realidad puede hacer una comparación? Este, ¿no? El penúltimo valor. Es decir, solo se hacen hasta el penúltimo. Por lo tanto, acá en mi algoritmo yo tendría que decir que no vaya hasta el final, sino hasta el penúltimo. Si con esta instrucción yo podía hacer que vaya hasta el final, ¿cómo podría decirle yo para que vaya solo hasta el penúltimo? Simplemente pongo arreglo.length menos 1, ¿no? Con eso evito de que llegue hasta el último elemento, ¿no? Sino que solo vaya un hito antes. Y más. Ahí. Luego, con esto yo ya tendría un índice, ¿no? Acá. Yo ya tendría un índice, me faltaría el segundo. Entonces, para el segundo, lo que se hace es un segundo ciclo por int j igual a... Y acá, en este caso, siempre se revisa del siguiente, ¿no? Si estoy revisando 0, pues voy a tener que empezar desde el 1. Si estoy revisando 1, empiezo desde el 2. Si estoy revisando 2, empiezo desde el 3. Por lo tanto, j siempre va a estar condicionado a empezar de lo que vale i en el siguiente. Entonces, i más 1. En este caso, pues el segundo índice, a ver un momentito, admitimos. En este caso, el segundo índice, sí les he dicho que ese sí tiene que llegar hasta el final, porque tiene que
hacer comparaciones de todos contra todos. Entonces este sí tiene que cumplir con j menor a arreglo.len, j más, ¿no? Quiero que avance de uno en uno. Y aquí es donde se hacen las comparaciones. Comparar. Entonces yo digo, si en este caso el arreglo en la posición i es mayor al arreglo en la posición j, es decir, no cumple con el ordenamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Intercambiar. Ahora, ¿cómo es que funciona el intercambio? Para nosotros es facilito porque yo puedo decir, bueno, si aquí tengo un 5 y aquí tengo un 3 y los tengo que intercambiar, pues simplemente los anoto al revés, ¿no? Para la computadora no es tan fácil, porque si yo le digo, aquí tienes tu arreglo, aquí está el 5, aquí está el 3, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí el 4. Entonces tienes que intercambiar estos dos. Ok, este es el de la posición 0 y este es de la posición 1. Si es que uno quiere guardar, valores en un arreglo, lo único que tiene que hacer, digamos este fuera arreglo, lo único que tiene que hacer es decir, llamar por el nombre, arreglo, digamos en este caso, y darle una posición seguido de igual y aquí el valor que quiere guardar. Por ejemplo, en este caso yo le digo, en la posición 0 quiero guardar, a ver, ahí, quiero guardar lo que estaba en la posición 3, digo en la posición 1. Entonces le digo, arreglo en la posición 1. ¿Qué va a generar esto? Va a generar que en mi arreglo, aquí está el 5, no, bueno, estaba el 5, ahora ¿quién se va a guardar? El de la posición 1, es decir, el 3. Aquí sigue estando el 3, este no lo he cambiado. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 4. Entonces uno dirá, pero bueno, ya he logrado copiar el 3, lo que faltaría es copiar el 5. Entonces hago la misma instrucción, pero al revés, ¿no? Al de res. Arreglo en la 1 va a ser arreglo en la 0. Con eso yo diría que estoy copiando el 5 en la posición 1, los estoy intercambiando, tiene sentido. Pero pues ya alguno se dará cuenta, tal vez ya lo sabe, en el arreglo no está pasando eso. Aquí sigue siendo un 3, si lo estoy guardando en la posición 1, sigo guardando un 3, aquí sigue habiendo un 1, aquí un 2 y aquí un 4. Entonces hacer estas dos instrucciones es peligrosísimo porque yo en realidad no estoy intercambiando. Lo que yo estoy haciendo es pues que las dos casillas terminen con el mismo valor. ¿Qué es lo que se hace? Se hace que primero yo guarde en un auxiliar el valor de alguna de las casillas, digamos arreglo en la 0. Entonces aquí el auxiliar ¿cuánto vale? 5. Entonces este ya está guardando cuánto valía, 5. Cuando yo hago esto, pues sí lo reemplazo, es decir, aquí ya está el 3. Y aquí era donde fallaba, es decir, si yo trato de reemplazar otra vez con el mismo valor, pues termino teniendo dos casillas iguales, y eso no era lo que estaba buscando. La forma de solucionarlo es, en vez de eso, pues decirle que copie el valor que está en nuestro auxiliar. Haciendo eso, yo evito tener las dos casillas iguales y aquí es como si estuviera recordando qué valor estaba ahí. Recuerden que la computadora pues no puede ver el arreglo, no lo puede entender, simplemente lo está guardando y ya porque nosotros le hemos dicho. Entonces si yo le digo que intercambie, él no va a entender qué significa eso. Entonces aquí yo lo que estaría diciendo es, ok, anótate esto en algún lado, anótate porque lo tenemos que recordar y cuando lo necesitemos te aviso. Aquí ¿qué hago? Pues lo reemplazo, ¿no? Estoy copiando uno de los valores a la otra casilla y acá le digo, oye, ¿recuerdas el valor que te he pedido que guardes? Pues ese lo necesito, ese es el que tenemos que guardar acá. Entonces así es como funciona el intercambio, necesito sí o sí un auxiliar
para poder ayudarme con eso del intercambio, porque si no ocurren problemas, ¿no? Entonces int auxiliar que valga arreglo en la i, digamos, luego arreglo en la i que valga arreglo en la j, es decir, ahí lo copio, y ahora tengo que reemplazar el otro valor con el auxiliar. Así es como funciona. A ver si no me he equivocado en nada. Bueno, el import java util scanner. Ya está. A ver. Entonces, por ejemplo, si me invento acá mi terminal. Digamos, voy a meter el 53142, ¿no? Digamos. Ahí no he puesto nada para que me lo imprima, o sea, me lo ha debido ordenar y no me lo ha mostrado. Rayos. System.out.println ingrese los valores. 2 puntos. Ahí está. Y luego una vez que lo tengo ordenado, pues lo voy a mostrar. Mostrar arreglo. Para mostrar el arreglo simplemente reviso todos los datos y pues los voy imprimiendo, ¿no? Aquí sería for int i igual a 0, mientras i sea menor a arreglo.length y más. System.out.print arreglo en la posición i más un espacio para que salga bonito. Ahí está. Ahora sí, ingrese los valores 53142. Y ahí está, me los ha mostrado ordenaditos, ¿no? Eso significa que mi algoritmo burbuja está funcionando. ¿Cuál es la ventaja de tener el algoritmo burbuja? De que no importa el tamaño, la cantidad de datos que nosotros tengamos, el algoritmo burbuja los va a ir comparando y los va a ordenar. Así tenga 5 elementos, como es en este caso, como tenga 100 elementos, ¿no? Igual los va a ordenar. ¿Qué es lo que ocurre después? En la vida real, pues no siempre es tan facilito como en este caso, ¿no? No siempre nos van a decir ordena un arreglo de números. ¿Qué sucede si yo tengo que ordenar otra cosa? Ordenar otros datos. Hemos visto de que si manejamos int, pues es súper facilito, ¿no? Porque yo puedo utilizar arreglo en la posición i mayor a arreglo en la posición j. Eso es súper facilito. Lo mismo sucede con cualquier tipo de dato numérico, como puede ser double, como puede ser long, como puede ser float. ¿Qué pasaría si nosotros tratamos de ordenar otra cosa? Por decir tal vez un arreglo de caracteres, de strings, de boolean. ¿Cómo podría ordenarlos? Aquí ya mucho hace el hecho de cómo nosotros definamos que está ordenado, porque con los números es bien facilito, ¿no? Con los números uno puede decir que esté de menor a mayor. A ver, de menor a mayor. Pero en este caso con los caracteres, ¿cómo los ordeno? Los strings, ¿cómo los ordeno? Los booleans, ¿cómo los ordeno? En el caso de los strings tal vez es como que está un poquito más fácil porque nosotros decimos son textos, son palabras, entonces pueden estar por orden alfabético. Orden alfabético. Pero ¿qué pasa con char o qué pasa con boolean? En el caso de char uno dice, bueno, también son letras, ¿no? Entonces también puede aplicarse el orden alfabético. Pero recuerden que char representan letras, números, símbolos, es decir, está todo ahí adentro. ¿Cómo rayos podría yo ordenar un arreglo de caracteres? Veamos eso, veamos esa modificación. ¿Qué pasa si en este caso, en vez de un arreglo de enteros, manejo un arreglo de chars? Si yo compilo esto, bueno, aquí me está riñendo. sc.next.
Y acá hay un problema porque Scanner, bueno, al menos es lo que yo uso, no sé si tal vez ustedes tienen algo implementado en su clase Lee. Scanner no tiene una forma de ingresar un carácter como tal. Tiene este método next, luego tiene este otro método next que recibe otra cosa, big decimal. Aquí hay varios métodos, pero no hay ninguno que retorne char. Por si acaso, si es que alguno se pregunta qué es esto, cuando ustedes estén escribiendo código pueden apretar control espacio, entonces les sale como esta pequeña ayudita, ¿no? Control espacio, entonces les puede salir esto. Aquí no hay nada que me permita a mí obtener un carácter. Entonces, digamos, decido utilizar este. ¿Cómo podría yo convertir tal vez un string a un carácter, ¿no? Si es que solo el string tuviera una letra, por así decirlo. Eso es lo que quería avanzar hoy como segunda parte de la clase, que son los métodos de string. Ustedes ya han debido ver algunos. Los métodos de string. Ahí están, métodos de string. ¿A qué me refiero con estos métodos? Cuando nosotros hablamos de la palabra método, nos referimos a algún pequeño algoritmo, alguna pequeña funcionalidad que nos permita resolver alguna tarea, algún problema. Entonces, string, creo que esto llegué a comentárselos alguna vez, pero igual de todos modos lo hago. String, si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros lo escribimos, string es diferente de cuando nosotros escribimos int o double o boolean. Primeramente porque aquí en mi código, si yo escribo por ejemplo char, me lo pinta. Pero si yo escribiera string texto, que sea hola a todos, en este caso la palabrita string no me lo pinta. Char si me lo pinta int, me lo va a pintar boolean, float, double, todos esos me los va a pintar. ¿Por qué en este caso string no? String viene a ser un tipo de dato compuesto, ¿no? Y eso también va asociado a lo que ustedes ya han llegado a ver con su clase nota. Las clases compuestas vienen a ser como que unión de varios datos ahí dentro, es decir, string tiene varios datos en su interior, representa varias cosas. Simplemente que todas esas cosas asociadas en conjunto se denominan string. Piensen ustedes, por ejemplo, tal vez en su computadora o en su celular, ¿no? Depende de dónde estén viendo ahorita la clase. Por decir, todas las computadoras, indistintamente de qué marca son o de qué modelo son, siempre van a tener una pantalla, ¿no? La pantalla va a tener una resolución. La pantalla pues va a tener un tamaño, ¿no? Va a tener una cierta dimensión, va a tener su teclado en inglés o en español, quién sabe en otro idioma, tal vez árabe si es que se lo han traído del exterior, yo qué sé. Entonces podemos empezar a agrupar varias características, varios datos que representen en sí a una computadora. En este caso con string sucede lo mismo. String viene a ser como una cadena de texto, entonces en su interior tiene varias cosas que representan a las cadenas de texto. Con eso, ¿qué quiero mostrarles? De que string, pues en su interior ya tiene varios métodos definidos, varias tareas, y como les mencionaba, la forma de utilizarlo es llamar a su variable, poner el puntito y control espacio. Con eso ustedes aquí, como ven, son un chorizo, son muchísimos rayos. Todos estos son los que a mí me pueden servir para realizar pequeñas tareas. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de los métodos de string, lo que necesitamos es usar un pequeño concepto que son las denominadas llamadas a método. Llamadas a método. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si es que yo tengo acá una variable string txt que valga hola, ahí está.
La forma de hacer una llamada a método es colocar el nombre de la variable, en este caso digamos txt, poner un punto y aquí poner el método que yo quiero utilizar, la tarea que yo quiero resolver. Entonces aquí viene un método y entre paréntesis toda la información que llegue a necesitar y punto y coma, ¿no? Si es que necesita. Si no necesita, pues entonces no te va a pedir nada. Cada uno de estos tiene su propio funcionamiento, puede dar ciertas respuestas, por así decirlo, o puede no hacer nada, dependiendo qué es lo que nosotros estemos buscando. Les muestro acá, en otra clase, para que no nos perjudique, uso string. ¿Qué posibles métodos yo puedo utilizar? O tal vez, pueden ser útiles o necesarios incluso. A ver acá. Public static void main string args. Ahí está. Scanner, sc, new scanner, scanner system.in. Ahí está. Pip, pip. Import java util scanner. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es mandar un mensajito primero que nada para que me abra la consola. Ingrese una frase, ¿no? O una palabra si quieren. Y esa palabra la voy a recuperar. String texto, que sea sc. La forma de recibir texto acá es simplemente con next o next line, el que ustedes quieran usar. En este caso yo voy a usar solo next. ¿Qué métodos podemos usar? ¿Qué funcionalidades? Primero que nada, cuando nosotros hablamos de string, pues mencionamos que es una cadena de caracteres. No significa necesariamente palabras. Puede estar ahí cualquier cosa. Una de las opciones que podemos necesitar tal vez es saber cuántas letras hay ahí adentro, ¿no? ¿Qué cantidad de caracteres hay? Entonces yo aquí digo, bueno, voy a poner en comentario cantidad caracteres. Y esto vendría a ser system.out.println. Ay, caray. Cantidad de caracteres. Y para que yo pueda, en este caso, conocer la cantidad de caracteres de esa mi palabra, de ese mi texto, simplemente pongo, como ya les he mencionado, el nombre de mi variable, punto, y aquí el que me sirve, por así decirlo, para lograr esa pequeña tarea, es el método length, ¿no? Length, longitud, tamaño, podría ser como que su traducción. Entonces eso me permite a mí saber qué cantidad de caracteres hay ahí adentro. Luego, uno también puede, a través de métodos en string, poner todo el texto en mayúsculas, si es que quisiera, ¿no? Cambiar a mayúsculas. Entonces aquí system.out.println texto en mayúsculas. Ahí. Para eso, nuevamente, llama a la variable, que en este caso es txt, usa el punto, y aquí si es que ustedes quieren ir revisando, pueden apretar control espacio. El método que nos sirve es el llamado toUpperCase, este de acá. Eso sería como que volverlo todo a mayúsculas, ¿no? Uppercase creo que vendría a ser como que la traducción de mayúscula. Al mismo tiempo hay el método contrario, que es cambiar a minúsculas. Y sucede exactamente lo mismo. Me voy a copiar esto para evitar escribir más minúsculas. Ahí. Y el método que nosotros necesitamos, pues si para mayúsculas es to uppercase, para minúsculas es to lowercase, ¿no? Volverlo a minúsculas. Probemos esos dos de momento. Acá. Digamos, yo me invento aquí una frase, hola, hola, ¿no? Hola nomás que sea.
¿Cuántos caracteres tiene? 4. En mayúsculas, ¿cómo sería? Aquí, como ven, me lo ha cambiado todo a mayúsculas. Hola. Aquí me lo ha puesto todo en minúsculas. Hola. Sigue siendo el mismo texto. Pero me ha evitado a mí hacerlo manualmente, ¿no? Analizarlo manualmente. Esa es la ventaja que tiene el uso de las clases. En este caso, string viene a ser una clase, un tipo de dato compuesto, que ya en su interior puede tener pequeñas tareas que me facilitan mucho ciertos cálculos. Por ejemplo, acá, si es que yo, como les decía, puedo poner cualquier cosa, le pongo 15 L O L O dólar, porcentaje, yo qué sé, ahí está. Entonces, como ven acá, esto para Java sigue siendo una cadena de caracteres, es decir, estoy uniendo ahí varios caracteres. ¿Cuántos hay en total? Pues 6, ¿no? Si es que los contamos, hay 6. El texto en mayúsculas, como ven, Java automáticamente detecta cuando es que son letras. Por ejemplo, aquí el 15 no me lo han modificado. El dólar y el porcentaje tampoco me lo ha modificado. ¿Qué me lo ha modificado? Pues aquí el lo, ¿no? Que estaba en minúsculas, me lo ha cambiado a mayúsculas. Y acá, cuando le he pedido que me lo ponga todo a minúsculas, pues no he hecho ningún cambio, seguía siendo el mismo texto. Entonces, automáticamente me lo detecta. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué cosas pueden ser también interesantes? Uno de los métodos más útiles y que pues se le saca mucho provecho cuando hacemos ejercicios es conocer una letra de la cadena. Solo una letra, es decir, puede tener un montón de letras ahí adentro, de caracteres. Yo solo quiero saber una. Entonces, digamos en este caso, system.out.println, la primera letra de la cadena es, dos puntos. ¿Cómo es que yo le puedo pedir que me permita conocer cuál es la primera letra? Simple, llamo a mi variable texto, le pongo el punto para pedirle que quiero usar uno de sus métodos, alguna de sus funciones, control espacio si es que ustedes no se acuerdan, y es el primerito de acá, charat. Charat vendría a ser como el carácter en una posición, ¿no? ¿En qué posición? Digamos en este caso, como yo quiero saber el primer carácter, vendría a ser la posición 0. Aquí entra un detalle más, a ver, ¿dónde está? Aquí entra un detalle más, que es que los métodos, bueno, que es que string, a ver acá, string es muy similar a lo que vendría a ser un arreglo. Básicamente string es como si fuera un arreglo de caracteres, solo que tiene muchas más cosas. Una de las similitudes es que string, si es que yo por ejemplo pongo acá hola, y en un arreglo trato de representar lo mismo, tendría que estar aquí separadito por letras, aquí la H, la O, la L, la A. Una de las similitudes que tienen es de que igual manejan posiciones. Esta es posición 0, posición 1, 2, 3. El arreglo lo mismo. 0, 1, 2, 3. Entonces, si en el arreglo lo que yo necesito es revisar una posición, sería arreglo en la posición 2, por decir. Eso me va a permitir revisar esa letra. En cambio, en string no puedo hacer esto con los corchetitos, pero sí puedo usar un método que es el método charat, que sería como iCry txt.char at en la posición 2. Eso me va a permitir ver esa letra automáticamente. Entonces este método charat vendría a ser casi igual a usar esto en un arreglo. E igualmente tiene los mismos problemas que el arreglo, es decir, no posiciones negativas, no posiciones negativas, no posiciones mayores al tamaño, no posiciones fuera de rango, mejor pongo, fuera de rango. Esas son las dos primeras, ¿no? Los dos primeros que pueden generar errores.
sí o sí yo tengo que controlar que estén dentro del intervalo, y mis perritos se ponen a ladrar porque justo estoy dando clases y deciden que es el mejor momento para ladrar. Pero bueno, espero no les moleste mucho. Entonces, con eso las posiciones son dos de las cosas que nosotros tenemos que controlar. Que no sean negativas y que no se sobrepasen del rango. Es decir, si la última posición es 3, en el string también va a ser 3. Por lo tanto, si yo aquí dijera, oye, quiero revisar el carácter en la posición 50, y aquí le digo arreglo en la posición 50, esto automáticamente bota error. No, imposible. O sea, si solo tengo 4 letras, ¿cómo quieres que vea las 50? Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que controlar. Aquí, ¿por qué es que, digamos, esto lo puedo hacer yo? Bueno, puede que provoque algún error bajo algún caso, pero todas las palabras, por así decirlo, todos los textos, todos los strings, al menos una letra van a tener. Entonces, esa letra es la que yo quiero recuperar, la primera, la de la posición 0. Aquí, por si acaso, siempre se empieza de la izquierda y siempre la primera va a ser posición 0. Siempre, siempre. No importa, no importa qué es lo que hagan, siempre va a ser la 0. Entonces, fíjense acá. Lo ejecuto. Y digamos, en este caso pongo hola. Y la primera letra me dice es la H mayúscula. Ok, es una H mayúscula. Si yo lo pongo con otra cosa, por decir, yo qué sé, lectura, ¿no? Con L minúscula, me dice que la primera letra es una L minúscula. Exacto, correcto. Por lo tanto, acá, ahí donde está esto, abrir editor, aquí. Por lo tanto, acá, este método charat me permite revisar alguna letra, algún carácter dentro del string, ¿no? Como si fuera un arreglo. ¿Por qué es que les estoy mostrando esto? Acá, pues todo esto ha surgido porque no podía yo guardar solo una letrita, ¿no? Solo un carácter. ¿Qué ocurre? Si este texto que yo estoy leyendo de teclado, lo que a mí me interesa es simplemente el primer carácter. Por lo tanto, puedo hacer charat en la 0, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Lo que yo quiero es guardar aquí caracteres, pero no hay un método que me permita leer caracteres del teclado directamente. Entonces, bueno, quizás esto lo voy a separar por partes. Voy a tener acá un string texto, que sea ssnext, ahí. Como ya tengo el texto, pues ahora lo que yo quiero es simplemente guardar la primera letra, arreglo en la posición y ahí, que sea el texto.charat en la posición 0. Ahí está. Entonces, como ven ahora, lo que ha sucedido es de que esta parte sí ha compilado. ¿Y dónde me ha mostrado error? Pues acá, ¿no? Y me muestra error porque si antes, con un arreglo de enteros, pues lo que yo usaba era un auxiliar entero, porque yo quería guardar un valor, en este caso tengo que guardar un carácter, un char. Y ahí está, y ahora sí compila. Entonces veamos qué es lo que ocurre. ¿Por qué es que me ha compilado si yo ni siquiera sé qué va a ordenar? Todo esto ha surgido, hemos visto varias cosas, pero todo esto ha surgido porque no tenemos idea de cómo ordenan los caracteres o los booleans. Con string nosotros podemos decir, ¿no?, que sea por orden alfabético, nos podemos hacer una idea. Pero ¿qué pasa con char? En el caso de char, fíjense acá, ordenamiento. Digamos, yo voy a ingresar 5 letras que van a ser ahí. Las voy a poner en mayúscula, que sea la L, la R, la A, la P y la D, por decir, ¿no? Entonces he puesto 5 letras. ¿Cómo rayos me las va a ordenar si yo no le he dicho cómo ordena, ¿no? Ahí, como ven, me lo pone en orden alfabético, ¿no? A, B, L, P, R. Está en orden alfabético. Si yo lo vuelvo a ejecutar, decíamos hace un ratito que con los caracteres también podríamos considerar eso del orden alfabético. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no ponemos letras, ¿no?
No, ¿cómo voy a hacer un orden alfabético con un numeral, o con un porcentaje, o con un dólar, o con una arroba, o con un asterisco? ¿Cómo los va a ordenar? ¿Bajo qué criterio? A ver, creo que alguien estaba queriendo ingresar, pero no me salió el mensaje. Y ahí, como ven, pues ha hecho un cambio, ha hecho una modificación. Acá me ha puesto el asterisco antes. Aquí el porcentaje también lo ha cambiado. Entonces, como ven, aquí supuestamente ha ordenado, ¿no? Ha ordenado, pero un poco raro ese ordenamiento. O sea, ¿cómo lo ha hecho? Todo esto, no sé si se los llegué a comentar, pero todo esto se debe a lo que vendría a ser el código ASCII. El código ASCII es básicamente la forma en la que el Java, bueno, en este caso Java, creo que otros lenguajes de programación también, entienden los caracteres. Es decir, cuando yo le pongo una letra A, para mí eso representa una letra A minúscula, pero para Java lo que representa es un 97. Internamente lo traduce. En el momento en el que yo pongo A, como ven, me dice, me estás mostrando un carácter. Ok, pero para Java eso es un número. Es decir, a mí me muestra una letra A, pero Java entiende que es un 97. Entonces yo automáticamente puedo hacer A más 5 y me sale 102. ¿Por qué? Porque si internamente esto es un número y le sumo 5, pues eso me va a dar 102. Ah, pero ¿qué pasa si es que yo quiero que me lo muestre como carácter? Eso también va con otro término que es el denominado casting. Pero puedo yo generarlo acá, digamos carácter, que sea la letra A más el 5, punto y coma. Y quiero ver qué carácter se presenta. Me dice la letra F. Entonces está correcto. Acá, que me quedo sin voz. Acá los caracteres, aquí les menciono otra cosa más. Los caracteres, que no lo hemos utilizado mucho nosotros, los caracteres internamente están representados por su código ASCII. Código ASCII. Esto lo pueden buscar ustedes en internet, hay una página ahí. ¿Qué significa esto? Que cada símbolo está asociado a un número. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer aquí una variable, char c1, que represente la letra B, por decir. Esto está correcto. Puedo hacer char c2 y le pongo acá un número, por decir yo que sé, 137. Esto está correcto, ¿no? También funciona. Si es que no me creen, venimos acá. Char c2 que valga 137. No me ha botado ningún error. Si yo quiero saber qué carácter era, pues lo llamo y me muestra ahí un cuadradito. De seguro es un carácter no imprimible, ¿no? Entonces cuando salen estos cuadraditos, estos símbolos medio extraños, significa que tal vez esto represente algo que no se puede mostrar o que tal vez mi computadora no es capaz de interpretar. Tal vez es un símbolo árabe o un símbolo ruso, no sé. Puede pasar. Puedo hacer esto, char c3, que valga, digamos, la letra D más un 7. Puedo hacer esto, válido. Puedo hacer también lo siguiente, char c4, que valga c1, es decir, utilizo el valor de otra variable. Ahí. Y le sumo un 14, por decir. Esto también es válido. Eso es lo que ocurre con los caracteres. Nosotros visualmente podemos decir que son como que símbolos, letras, números tal vez en algún caso, pero internamente Java lo que hace es asociarlo con un número. Es decir, para Java cuando nosotros le mostramos un carácter, él lo que entiende es que es un número, ¿no? ¿Eso qué significa? De que
nosotros podemos hacer estas operaciones matemáticas. También podemos hacer con los operadores relacionales, ¿no? Mayor, menor, menor o igual. Pero eso ya lo dejo para otro ejercicio. ¿Por qué es que les estoy explicando esto del código ASCII? Porque básicamente la forma en la que ordena Java los caracteres, o bueno, en la que nosotros podríamos ordenar los caracteres, es en base a su código ASCII. Eso. ¿Por qué acá, donde está mi terminal? Bueno, la he borrado, ¿qué tanto? A ver, aquí lo vuelvo a ejecutar. Si es que yo pongo un numeral, un dólar, un arroba, un porcentaje y un asterisco, me los ordena, ¿no? Supuestamente, ¿no? Me ha mostrado en un distinto orden. ¿Por qué? Si me fijo acá, el numeral vale 35, ¿no? Numeral vale 35. Entonces eso es como si yo hubiera creado un arreglo numérico. ¿Dónde está acá? Es como si yo acá, que he anotado un numeral, un dólar, un arroba, un porcentaje y un asterisco. Este vendría a ser mi arreglo. Internamente Java, ¿cómo es que lo entiende? Internamente dice, el asterisco ¿cuánto vale? 35. El dólar ¿cuánto vale? 36. El porcentaje vale 37. El arroba creo que estaba por ahícito. Esto vale 37. El arroba vale 64. Acá está. 64. Y el asterisco, que no sé dónde está. Acá está 42. 42. Entonces, esto vendría a ser un arreglo de chars, ¿no? Que es lo que yo he ingresado. Y esto vendría a ser el mismo arreglo de chars, pero en código ASCII. Entonces ahora, pues ya que son números, pues es más facilito ordenarlo, ¿no? Por eso es de que acá ha funcionado. Por eso es de que acá este operador, que significa mayor, ¿no? Funciona todavía con un arreglo de caracteres, porque internamente son números. Entonces lo único que compara es su valor numérico del carácter. Sigue funcionando, todo bien. Entonces lo ordena. Ya hemos dado sentido a ese ordenamiento, porque me lo he intercambiado. En el caso de Boolean, pues, bueno, ahí no es tan complicado, ¿no? Porque son solo dos valores, así que ustedes ahí lo pueden modificarlo. En el caso de string, nosotros decimos tal vez puede ser un orden alfabético, pero también surge el problema de que string puede representar cualquier clase de combinación de caracteres. Es decir, un string puede ser hola, ¿no? Eso es un string, entonces sería facilito ordenarlo por orden alfabético, pero también puede representar 1, 2, 3. Eso ya no tiene letras. También puede representar, yo que sé, 1, K, F, 2, porcentaje. Eso también es un string, también funciona. Eso de aquí, ¿cómo lo va a comparar con los de arriba? Pues string, asociando los métodos que tiene, hay uno, y ese creo que Listen también les explicó, hay uno que permite hacer todas esas comparaciones, que es el método compareTo. ¿Y cómo es que funciona este método compareTo? ¿Cómo sabe cuál string va antes? ¿No? Porque lo que termina respondiendo es cuál de ellos tendría que ir antes. Básicamente lo que usa es esto, código ASCII. Es decir, la H comparado con el 1, comparado con este otro 1, ¿cuál tendría que ir antes? Entonces se fija, viene acá y dice la H vale 72. Pero el 1 vale 49, entonces estos dos le ganan, ¿no? Esos dos tienen que ir antes. Así es como lo va haciendo. En este caso, digamos, aquí esto es un 1, por si acaso. En este caso coinciden, ¿no? 1 con 1. ¿Cómo es que hace string para poder compararlos? Pues revisa los otros dos, los segundos caracteres. Como aquí han coincidido 1 con 1, pues ahora va a revisar 2 con K.
Entonces se fija el código ASCII y dice la letra K vale 107 en minúsculo y el 2 vale 50. Entonces el 2 le gana. Por lo tanto, este es el primero, este el segundo y este el tercero. Ahí está. Este método compareTo lo que responde es un int. Les explico cómo funciona. Si yo tengo acá un texto, string, yo que sé, S1, por ejemplo, como en el curso, pucha, que yo detestaba mi apellido Amonsabel. Bueno, no detesto mi apellido, ¿no? Pero detestaba que siempre era el primero. Siempre era el primero en mi curso, rayos. Siempre era al que terminaban riñendo por no hacer la tarea. Y digamos, en cambio, yo que sé, el clásico Pérez, un apellido bastante común. ¿Cómo podría yo saber cuál de estos va antes? En este caso, pues Amonsabel empieza con A, ¿no? Rayos. Pero la computadora no puede entender eso, ¿no? La computadora no entiende cuál de ellos va antes porque no los visualiza, no tiene ese raciocinio. Entonces, la forma de decirle es, oye, a este, el primer string, S1, lo quiero comparar con el otro string, S2. Eso de aquí, si yo le aprieto Enter, me va a responder algo, me dice menos 15. ¿Y ese menos 15 qué significa? Pues de que S1 tiene que ir antes. Si yo lo pongo al revés, porque ustedes ya saben, para ejecutar algún método tengo que utilizar alguna variable, entonces yo puedo usar la segunda también, S2.compareTo S1. Aquí me lo va a mostrar con el símbolo cambiado, es decir, si aquí era negativo, aquí me muestra positivo. ¿Qué significa eso? Básicamente, aquí cuando hablamos de los métodos de string, a ver, esto lo voy a bajar un poquito para que pueda seguir escribiendo. Ventajas de que esté en la compu. A ver, ahí. El método compareTo, a ver, ¿dónde está? Ahí. El método compareTo sí o sí, aquí entre los paréntesis le tengo que mandar otro string, es decir, alguna variable que sea de tipo string, porque si no, no va a funcionar. Esto responde un entero. Responde un entero. ¿Y qué significa ese entero? Básicamente tiene tres respuestas. Una en la que me responde negativo, un número negativo, cual sea. Otra en la que me responde un 0, ahorita vamos a ver ese caso. Y otra en la que me responde un número positivo. ¿Cómo es que funciona eso? Si es que yo tengo acá un string A, ¿no? Una variable A, y le digo compareTo, y aquí le pongo otro string B, si sale negativo significa que A va antes que B. Si sale 0 significa que A y B para la computadora son iguales, ¿no? Son iguales desde su punto de vista. Si sale positivo significa que B va antes, o bueno, mejor lo pongo en sentido de A. A va después que B. Entonces, si yo me fijo acá, ¿dónde está esto? Yo aquí comparaba, en este caso mi apellido, Amonsabel, con Pérez, ¿no? Obviamente Amonsabel va antes, rayos, que yo lo he vivido, haciendo el 1 de la lista, cómo sufría. Entonces, si yo comparo Amonsabel con Pérez, pues obviamente Amonsabel va antes, ¿no? Entonces, como ha salido un número negativo, significa que el primero, que en este caso es el que va adelante, él es el que tendría que estar tal vez en un arreglo, en una posición más adelante, ¿no? Pero si yo lo comparo al revés, digamos Pérez con Amonsabel, pues Pérez va después. ¿Qué significa eso? De que
como ha salido positivo, significa que este texto, que es Pérez, tiene que ir después de Amonsadel, ¿no? Algo así. ¿Cómo podría yo utilizar eso para, ¿dónde está? Acá, para modificar mi arreglo, digo mi ordenamiento, mi algoritmo? Si yo lo que quiero ahora es manejar un arreglo de strings, esto creo que ya lo vieron también con el listen, pero les explico así para terminar esta parte. Aquí ya no necesito esto. No me deja seleccionar. Ahí está. Arreglo en la posición I va a ser sc.next. Ahí. En este caso ya no me va a funcionar. Primero aquí necesitaría que este auxiliar sea un string. Ya no me va a compilar esto porque me va a decir cómo voy a usar el operador mayor con un string. No puedo. Entonces ahí lo que yo necesito es compararlos. Es decir, aquí string s1 que sea arreglo en la posición I. String s2 que sea arreglo en la posición J. Tengo ahí ya mis dos strings, entonces lo que yo necesito es compararlos. S1 compare to S2. Ok, y eso me va a responder un entero. Todavía no me compila, me dice este método retorna un entero. Eso no lo puedo interpretar como un boolean. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que los if son como preguntas. Entonces, ¿qué estoy preguntando acá? No tiene sentido. Para eso va esta relación. Es decir, ¿en qué momento yo podría decir que tengo que intercambiar? Pensemos. Si yo en este caso, por decir, pongo el apellido Arias, ¿no? Arias, que es con A, y lo comparo con, yo que sé, Martínez, por decir, Martínez, ¿cuál de ellos tendría que ir antes? En este caso, Arias. Si yo ejecuto el método compareTo, si yo ejecuto ese método, eso de aquí me va a responder un número negativo. Me va a salir un número negativo. ¿Por qué? Porque Arias efectivamente tiene que ir antes. Él va antes. Entonces, ¿en qué momento yo tendría que decir que no cumplen con el ordenamiento? Cuando sale positivo. Es decir, si sale positivo significa que este tendría que ir primero. Entonces, eso es lo que yo tengo que comparar acá. Si la respuesta que obtengo es mayor a 0, es decir, un número positivo, significa que yo los tengo que intercambiar. Ahora fíjense acá. Acá. Sí. Entonces, digamos acá, no comillas, pusiera apellidos, digamos Arias, Valderrama, yo que sé, Segarra y Pérez, otro más, Lima, digamos. Entonces aquí, como ven, me lo ha ordenado alfabéticamente. Arias el primero, Valderrama segundo, Lima tercero, ¿no? Aquí Lima fue el último que puse, Pérez después y Segarra al final. Entonces, como ven, el método con strings está funcionando, pero uno dirá, pero aquí solo has puesto nombres, ¿no? Bueno, apellidos. Esos son puras letras. ¿Qué pasaría si es que ponemos otras cosas? Por decir, yo qué sé, 1, 2, 3, alfa, le pongo acá numeral, dólar, porcentaje, le pongo acá 78, JK, L, dólar, yo que sé, no, 87, guión, 4K, ahí está. Entonces me lo sigue ordenando. ¿Por qué? Porque sigue esa regla del código ASCII. Es decir, nosotros ya no tenemos por qué, digamos, establecer una lógica a todo eso. Simplemente, ¿cómo es que funciona esto? Que pues internamente string va a comparar todos los caracteres que sean necesarios
hasta encontrar alguno que falle, por así decirlo. Los va a ir comparando de acuerdo a su código ASCII, como les mencionaba. En este caso, si me fijo acá, en el código ASCII, el numeral, ¿por qué ha aparecido al principio? Porque es el que tiene menos valor, 35. Si lo comparo con el 1 tiene 49, entonces él va después. El 7, 55. El 8, 56. Y la letra A mayúscula vale 65. Entonces, como ven, cada palabra pues termina estando ordenada de acuerdo al código ASCII, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería? Eso, por si acaso, es un ordenamiento burbuja ascendente, ¿no? Si ustedes lo prefieren, de menor a mayor. ¿Qué pasaría si es que yo quiero invertirle el orden? Pues simplemente hacen este cambio, ¿no? Menor. Y con eso, vean acá, puchara que lo cambie a otro tipo. Me voy a inventar acá de nuevo, yo que sé, González, Pérez, Cabrera, Lima y Andrade. Ya, digamos, me he inventado ahí 5 apellidos. Entonces, como aquí yo le he invertido con este símbolo, con eso simplemente lo invierten, va a quedar en un orden de mayor a menor, es decir, desde la Z hasta la A. Ahí está. Entonces, como en este caso no hay Z, pues el último de la lista vendría a ser Pérez. Pero como yo le he dicho que lo invierta, que lo ordene en orden invertido, pues el primero es Pérez, luego Lima, González, Cabrera, Andrade. Lo mismo tendríamos que hacer si es que nosotros estaríamos trabajando con arreglos de enteros o con arreglos de caracteres. Simplemente con cambiar ese simbolito acá, si cambian a menor, invierte el orden, nada más. Ahí está. Y eso, entonces, con todo eso ustedes ya podrían ordenar cualquier tipo de arreglo. También les he ido explicando cómo es que funcionan los caracteres internamente, es decir, son números ahí adentro. String tiene muchísimos métodos. Acá les muestro algunos más por si acaso. Los que más se utilizan son el método length y el método charat, ¿no? El método charat, como ya les mencionaba, string parece un arreglo. Entonces, si para un arreglo normal yo utilizo un for, pues para un string también puedo usar un for. Les explico cómo. Mostrar caracteres de la cadena. Entonces aquí digo system.out.println. La cadena tiene los siguientes caracteres. 2 puntos. Entonces, si para un arreglo usaba un for, int i igual a 0. ¿Por qué 0? Porque tanto los arreglos como en este caso las cadenas siempre empiezan en 0. En el caso de los arreglos, nosotros podíamos decir que vaya hasta el final con .length, ¿no? Entonces decía, digamos, arreglo.length y más. En este caso yo no tengo un arreglo, lo que tengo es un texto, una cadena. Y yo no tengo este length, así .length normal. Lo que yo tengo es un método que también tiene ese nombre, casualmente. Aquí es casualidad, ¿no? Tiene ese mismo nombre de casualidad. No siempre hay un .length, por si acaso. Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es llamar a su método length. Ahí, con paréntesis importantísimo. Si yo lo pongo sin paréntesis, no va a funcionar, como ven. Pero si le pongo entre paréntesis, ahí ya me compila, no hace nada, pero sí compila. Entonces system.out.println. ¿Y qué es lo que quiero imprimir? Pues solo un carácter. Entonces a mi cadena, mi texto, quiero mostrar un carácter
en una posición. ¿En qué posición? La posición Y. Ahí está. Entonces fíjense acá. Uso string. Y digamos, a ver, pusiera, yo que sé, alfabeto. No, que esté intercambiado, alfabeto. Ahí está. Ahí está. Entonces, como ven, aquí he escrito alfabeto. ¿Cuántos caracteres tiene? 8. Si lo quiero convertir a mayúscula? Todo mayúscula. Todo minúscula. ¿Cuál es la primera letra? La A mayúscula. Y la cadena tiene los siguientes caracteres. Y como ven, aquí me he impreso todos los caracteres uno por uno de forma separada. Todo gracias al ciclo. ¿Dónde está? A este ciclo, ¿no? Que funciona como si fuera una regla. Entonces ahí ya tienen una nueva ventaja con el tema de los strings. Bueno, creo que eso sería como que la parte para los ejercicios de tanto de string como de los arreglos para ir terminando. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora? Pues empezar con la parte de los tipos de datos compuestos. Les hago acá una pequeña introducción así para ya ir acabando. Cuando nosotros hablamos de los tipos de datos, existen dos categorías, los primitivos, que son los que hemos visto, primitivos, que vendrían a ser como int, como double, como char, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza a estos tipos primitivos? Pues básicamente que sus valores son limitados, es decir, Java ya sabe de qué valor a qué valor pueden representar, ¿no? Y eso también se los expliqué en alguna clase al principio. Y existen los tipos de datos compuestos, o también los pueden encontrar como tipos de datos objetos. Estos que tienen como características básicamente que pueden tener varios datos en su interior, o sea, agrupan varios datos. Pueden ser cero, sí, pueden ser cero, pero la idea es de que agrupen varios datos. En este caso, cuando nosotros creamos un tipo compuesto, pues la idea es de que represente algo del mundo real. Representa algo del mundo real. Ahí está. Y como les mencionaba hace un cachito, con el tema de la computadora, pues generalmente usamos una palabra que pueda describir a varias cosas, bueno, no varias cosas, sino como que generalice algún concepto. Por ejemplo, cuando yo digo computadora, uno pensará tal vez en una computadora gamer, esas que están con lucecitas, LEDs, así que brilla, con su tecladito que brilla, todo. Otro tal vez pensará en su computadora, en su laptop. Otro dirá, bueno, yo tengo mi compu de escritorio, que es una Pentium 3, ahí que la enciendo y ya humea, ¿no? Entonces puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pero esa palabra ya básicamente nos hace imaginar a qué estaríamos representando, ¿no? Ya nos da una idea de qué es lo que es. Entonces, cuando nosotros tratamos de representar algo del mundo real, sí o sí tenemos que pensar en, primero, sus características, y segundo, en su comportamiento, es decir, ¿qué puedo hacer con eso? Comportamiento. Cuando nosotros hablamos de características, esto ya en programación se denominan atributos. Y cuando nosotros hablamos de comportamiento, eso se suelen denominar métodos. ¿Ok? Entonces, cuando yo les ponía el ejemplo de la computadora, si bien pues habrá un montón de computadoras distintas entre marcas, modelos y precios, puedo establecer yo ciertas cosas que todas y cada una de ellas van a tener, como ser tal vez
pues una dimensión de pantalla, todas van a usar una pantalla, todos van a tener su teclado va a estar en algún idioma, por ejemplo de mí mi teclado está en inglés, todos van a tener, yo que sé, un sistema operativo, ¿no? Por ejemplo de la mayoría yo creo que es Windows, tal vez tienen una versión del sistema operativo, por ejemplo en el mío es Windows 10, tal vez uno usa Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, yo que sé, ¿no? Puede pasar. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar características similares, bueno, no similares, referidas a un concepto, piensen ustedes, por ejemplo, acá yo pongo una, ahí, lo he dibujado súper mal, pero bueno, digamos acá está una laptop, y esta laptop es marca HP, ¿no? Espero no pase nada. HP. ¿Qué ocurre con esta marca, con esta laptop? Yo puedo decir, pues es una HP Pavilion, me invento acá un número, yo que sé, 1, 2, 3, ¿no? Ese es su modelo. Su pantalla es de 1920, creo que es así, por 1080 o algo así. 1080 Full HD y que usa Windows 10. Windows 10. Pero aquí yo puedo tener otra, ¿no? Otra, que sea también acá su pantallita, su teclado. Y esta es marca Asus, ¿no? Asus. Entonces, esta será pues Asus, Predator, yo que sé, no me estoy inventando aquí, ni idea yo. No sé de memoria los nombres. Y digamos esta, su pantalla es, yo que sé, le digo yo 4K, ni idea de cuánto sea la resolución. Y que también utiliza Windows 10. Windows 10, ahí está. ¿Qué sucede con esto? Estas dos computadoras, si bien pues difieren en varias cosas, por ejemplo su nombre o su resolución de pantalla, yo que sé, pueden también variar en su sistema operativo, pues en realidad al fin de cuentas estamos hablando del mismo concepto, ¿no? Es decir, acá nosotros podemos referir a esto como si fuera el modelo, ¿no? El modelo. Esto podríamos decir como que es la resolución de pantalla. Y esto le podremos decir el sistema operativo. Entonces ahí sí estamos hablando de las mismas cosas. Esta, su modelo, es HP Pavilion 123 y este su modelo es Asus Predator, yo qué sé, ¿no? Resolución de pantalla de esta, pues 1920 x 1080 y de esta otra es 4K, pero seguimos hablando de lo mismo, resolución. Su sistema operativo es Windows 10 y aquí también es Windows 10. Entonces esas de acá son las denominadas características o atributos. ¿Listo? Si es que uno quisiera tratar de representar algo del mundo real, lo que tiene que hacer es crearse una nueva clase, por decir acá, que sea computadora, ahí. Y acá cuando entre, abrir editor, ahí, Acá, si es que quisiera por decir que todas las computadoras tienen un modelo, pues simplemente lo anota acá, string modelo. Que todas las computadoras tienen una resolución de pantalla, string resolución pantalla. No pueden poner espacio en los nombres por si acaso. Que todas las computadoras tienen un sistema operativo, ahí está. Y ahí lo compilan. Entonces eso es válido cuando nosotros anotamos alguna variable que no pertenece a ningún método, que no pertenece a ningún lado, es decir, está como que en esta partecita en blanco. Estos son los denominados atributos. Atributos o características. Características, lo anoto bien. Y aquí abajo se suelen anotar todos los métodos o comportamientos de la computadora.
Dos de las cosas que quiero explicar antes de que terminemos la clase es que también lo vieron ustedes con el licenciado, lo vi en su grabación, pero no está de más que se los explique. Cuando nosotros decimos que va a haber ciertas características para una, por ejemplo, en este caso computadora, quizás en algún momento mi computadora se actualice, por decir, ¿no? En vez de tener Windows 10 paso a tener Windows 11. Entonces, puedo generar un cambio en mi información. Entonces, eso de ahí vienen a ser los métodos de modificación. Generalmente suelen tener la palabra set. Entonces, ¿cómo es que funcionan esto? Pues son métodos void, es decir, void significa que no retornan una respuesta, simplemente que generan un cambio. Entonces, ¿qué cosa quiero cambiar acá? Por decir, quiero cambiar mi sistema operativo. Y estos métodos, los que son de modificación, pues reciben acá la nueva información, ¿no? Nuevo dato. ¿Qué tendría que hacer acá? Si en este caso estoy cambiando o actualizando el sistema operativo, esa variable es la que va a verse afectada. Y aquí guardo con el nuevo dato. Ahí está. Luego existen otros, ya para terminar es lo último, métodos de acceso. Estos son los denominados métodos get. La intención de estos métodos es de que pues me permitan a mí conocer la información de mi computadora, ¿no? En este caso, si digamos, por ejemplo acá en Windows 10, si aprietas Windows R y le pones txdiag, ahí está, te va a cargar una ventanita con la información básica de tu computadora, que bueno, está tardando en mostrar. Lo mismo si yo quiero representar acá en Java, en programación, pues ahí está, se me ha abierto ahí la ventanita, como ven ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Si es que yo, por ejemplo, aquí quisiera hacer esa misma idea, tengo que hacer un método de acceso, es decir, digamos get modelo. Quiero avisar, quiero mostrar el modelo que tiene mi computadora. Entonces simplemente digo modelo. ¿De qué tipo es? String. Entonces, ¿qué cosa quiero responder? Un string. Y como la intención de esto es simplemente responder a esa pregunta, simplemente es aquí poner return modelo. Nada más. Eso es un método de acceso. La idea es de que nosotros podamos recuperar alguna característica importante, ¿no? Podemos recuperar todas, sí, pero la idea sería de que esto solo funcione con lo importante. Y bueno, aquí esto sigue cargando, lo voy a cerrar. Eso sería todo, jóvenes, ya no les quiero quitar más tiempo. No sé si tienen alguna duda, tal vez algo que quieran consultar. Esto de aquí lo vamos a seguir avanzando la siguiente semana, ¿no? Yo creo que con el Listen también lo van a ir explicando durante sus clases. Bueno, entonces creo que eso es todo. Jóvenes, nos vemos el siguiente lunes. Les voy a compartir tanto la grabación como el código por el grupo de Telegram. Un gusto que me hayan acompañado. Chao, chao.